Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a este webinar organizado entre el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y la Asociación Española contra el Cáncer para presentar el libro Superar el cáncer después del cáncer y también para conocer distintas herramientas psicológicas para afrontar esos duros momentos. Soy Nieves Andrés, soy la presidenta del COPCIL en Valladolid y en este caso pues soy la moderadora del evento. Les vamos a agradecer que mantengan sus micrófonos cerrados para evitar ruidos molestos. Cualquier pregunta que quieran realizar la pueden dejar anotada en el chat de la plataforma y la responderemos al final. Voy a pasar a presentar a los panelistas que van a participar. En primer lugar, saludar y agradecer la presencia de don Artemio Domínguez González, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Buenas tardes, don Artemio. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contamos también con la presencia de nuestro decano del colegio, del COCIL, don Jaime Gutiérrez Rodríguez. Buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y en tercer lugar, pues saludar al artífice del libro que hoy les presentamos, nuestro compañero y amigo, don Antolín Yagüe. Él es psicólogo experto en neuropsicología clínica. Buenas tardes, Antolín. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por vuestra presencia, por todas las aportaciones que nos tenéis preparadas y voy a dar la palabra a nuestro decano, don Jaime Gutiérrez. Adelante, Jaime. Muchísimas gracias, Nieves, y muchísimas gracias a todos y a todas que os habéis conectado hoy a través de la plataforma Zoom que tiene el colegio, en este caso para presentar el libro de Antolín. Creo que con el paso del tiempo, la sociedad en general cada vez no solo es que admita, sino que demanda con mayor insistencia la intervención de profesionales de la psicología en las enfermedades crónicas, aunque sean de carácter físico, como puede ser el cáncer. Hace poco hemos firmado también un convenio con la Federación de Asociaciones de Pacientes de Diabetes. Ahora estamos precisamente preparando un convenio también de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer y son las enfermedades crónicas tradicionales físicas las que llevan una evolución asociada también a nivel psicológico. Creo que en ese sentido la Asociación Española contra el Cáncer ha contado desde hace muchos años con profesionales de la psicología, cree en la intervención psicológica y además apuesta muy fuertemente por ella y es una de las cuestiones que tenemos que agradecer. Nosotros desde hace años también venimos reivindicando que además de a nivel asociativo, que está muy bien y lo apoyamos con todas nuestras fuerzas, debería de haber una intervención psicológica desde la oferta pública en salud. No puede ser la ratio de profesionales de la psicología en nuestro país esté en torno a 4 profesionales y medio por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en la Unión Europea esté en torno a 18. Y si nos comparamos con los países nórdicos, que nos gusta compararnos de vez en cuando, porque parece que juegan en una liga superior, parece que ellos son de primera y nosotros no, pues efectivamente en este sentido la media en los países nórdicos es de 80 profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes. Creo que esa es la auténtica postura, la incorporación del servicio de psicología, tanto en especializada como puede estar en estos momentos, como en atención primaria, como debería estar desde hace años, sobre todo teniendo en cuenta que desde el Colegio de Psicología hemos demostrado a las autoridades que la intervención psicológica es económicamente rentable y, por lo tanto, una inversión y no un gasto. A partir de ahí tenemos mucho que hacer, mucho que reivindicar y mucho que conseguir. Por eso es importante, y a mí me hace mucha ilusión que esté hoy Artemio Domínguez con nosotros, precisamente porque él es no solo testigo, sino que con su presencia hoy aquí está apoyando a nuestra profesión y a la intervención psicológica que se puede hacer con las personas que padecen cáncer. En este sentido, pues apoyamos también la publicación del libro escrito por Antolín Yagüe, Superar el cáncer después del cáncer, que los que no lo tenéis os lo recomiendo. Ya lo tenemos en la biblioteca del colegio, ya está prestado además. Y entiendo que además la utilidad de este libro es que es un libro que parte de la experiencia. De experiencia acumulada además. Y eso es algo que tenemos que agradecer a Antolín, que él haya sido capaz de compartir con nosotros su experiencia profesional en este ámbito de años
además. No es que provenga de un estudio hecho con un número cerrado de pacientes en un hospital, sino que la cuestión es que Antolín ha sabido desde hace años ir recogiendo y además recogerlo en un método que yo entiendo que nos puede resultar a los profesionales de la psicología bastante eficaz, aparte de las propias personas que han podido padecer cáncer o que están en este momento padeciendo cáncer. Creo que Antolín se queja de que a mí no se me oye bien. Es como que se metiera un sonido por el fondo. Bueno. Yo lo estoy escuchando bien, Jaime. ¿Lo escuchas bien? Vale, perfecto. Sí. Bueno. Como en realidad no habéis venido a escucharme a mí, sino que habéis venido a escuchar al autor del libro y también a Artemio Domínguez por la colaboración que estamos teniendo en estos momentos con la Asociación Española contra el Cáncer, pues sin más, si os parece bien, le doy la palabra a Artemio para que nos salude al autor y nos introduzca en este libro. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra participación. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras y yo creo que por ese inicio de una gran amistad que yo creo que con Eduardo ya le tenía desde casi que era pequeño y estoy seguro pues que va a continuar contigo. Y desde luego lo primero que tengo que hacer pues es también saludar a Antolín y darle las gracias por estar esta tarde a presentar su libro, porque yo creo que lo que hace en el libro pues es trasladarnos una experiencia y un trabajo suyo que es de agradecer. Yo estoy pues encantado de estar aquí con todos vosotros y bueno, yo creo que se han hecho muchos estudios y tú comentabas la aportación de los psicólogos en las distintas fases de la enfermedad del cáncer. Es evidente que la primera pues es el diagnóstico, cuando uno recibe ese mazazo de que le dicen a un paciente, mire usted, pues tiene cáncer. Y ahí ya es necesario un apoyo psicológico para ayudar a esa asimilación que se necesita en esos momentos y que es un duro golpe para el que lo recibe. En la segunda fase, pues es el tratamiento y siempre ahí durante el tratamiento existe ese temor a ver qué es lo que puede pasar. Después, en la revisión, sería la tercera fase, pues existe una incertidumbre y es en la fase esa de las revisiones donde cada vez que uno va, pues lo que ocurre es que se piensa digo que en esa fase de la revisión hay una fase de nerviosismo y de preocupación cada vez que va uno allí a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, pues en la cuarta fase, cuando ya ha habido personas que lo han superado... Oye, ¿me estáis escuchando? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Oye, ¿me estáis escuchando? Es que no sé si... porque se me ha borrado la imagen. Sí, sí que te escuchamos, sí que te escuchamos, sí. Ah, bueno, pues es sí que... se escucha, ahora... Artemio, sí. Vale, gracias. Bueno, pues digo que en la cuarta fase de aquellos que consiguen pues superarlo y empieza esa normalidad entre comillas, esa es la fase donde también, y desde luego es necesario un apoyo psicológico. Y es ahí donde el libro de Antolín pues nos desarrolla un método para intentarlo superar. Desde luego, lo primero que debo de decir, en mi experiencia desde que he llegado a la asociación, pues es que, y permitidme que lo diga así, alabar a los profesionales de la psicología que tenemos en la asociación. Porque, desde luego, he sido testigo directo de la ayuda que hacen a las personas en las distintas fases que yo acabo de comentar. No sé cuántos psicólogos necesitaríamos, pero quizá necesitaríamos incluso más
para liberarles algo del trabajo que tienen. Y de verdad que lo que debo de decir es un agradecimiento público a su trabajo. Pero es que además en unas condiciones normales, cuando estamos acostumbrándonos a oír ahora de eso de la nueva normalidad, y desde luego para las personas que tienen cáncer, esa nueva normalidad también es algo que les cuesta mucho adquirir, pues todos tenemos en estos momentos en lo que estamos padeciendo esta pandemia que todavía hace más necesario el ayuda psicológica. O sea, ¿quién no ha tenido ese momento de incertidumbre, ese momento de miedo? Yo creo que lo hemos tenido todos. Pero cuando alguien tiene cáncer, está en tratamiento o alguien lo ha superado, eso está clarísimo que todavía esa incertidumbre y ese miedo es mayor. En la asociación hemos hecho algún estudio a nivel nacional y, bueno, pues se dan los datos de que 1 de cada 3 personas crea ansiedad y crea también depresión. Y, bueno, pues que yo sepa, la ansiedad y la depresión, quien lo puede solucionar, entre comillas, pues son los psicólogos. Y lo que debo de decir, y ya con esto yo creo que termino, es que el libro que nos presenta Antolín, pues es a lo que nos ayuda. Y antes de empezar la videoconferencia, yo estaba hablando con él y le decía que este libro, pues no solo puede valer y puede servir para los enfermos de cáncer, sino también para los familiares y para las personas que estén junto a alguien que haya padecido el cáncer. Esto yo creo que es lo que debemos de hacer y estoy muy orgulloso también de cómo se está trabajando en la Asociación Española contra el Cáncer y debo de decir que la atención a las personas, tanto en cualquiera de las fases que nosotros que he comentado, pues tenemos un teléfono las 24 horas del día. El teléfono 900-100-034 está al servicio de cualquier persona que necesite una ayuda. Creo que esto es muy importante y estoy notando ahí un ruido. Digo que es muy importante y que los retos que tenemos en unos momentos donde la sensibilidad social es mayor en los temas relacionados con la salud, pues creo que es bueno también que quien deciden y quien tiene la autoridad en cuestión sanitaria o en cuestión económica, es decir, que tiene que invertir, y digo invertir porque es una inversión, en la calidad de la salud de las personas y desde luego uno de los fundamentales, como hemos comentado, pues es el tema psicológico. Creo que por mí ya está dicho lo que quería decir y lo importante, como también comentaba Jaime, pues es oír a Antolín para que nos comente lo que él crea oportuno de ese método que nos presenta en este libro que, bueno, pues yo no lo he leído entero, pero sobre todo pues tengo que meterme en algunas de esas QR que te hace algunas preguntas muy especiales. Y esto de superar el cáncer después del cáncer creo que nos vendrá pues muy bien a todos dedicar unas horas y sacar esa sustancia que nos intenta transmitir Antolín. Así que, Antolín, muchísimas gracias y por mí tuya es la palabra. Pues muy agradecido por tus palabras, querido Artemio, por esta dedicación que estás dándonos, este apoyo a la institución de nuestro Colegio de Psicólogos presidida por Jaime Gutiérrez y además que me parece una apuesta importantísima la que desde las dos instituciones estáis haciendo con una finalidad
con un objetivo y con unos destinatarios que son los que verdaderamente pueden aprovecharse de nuestra experiencia, de nuestro trabajo, de nuestra coordinación y de nuestro entendimiento y comprensión, no solamente a lo largo de todo el recorrido que han venido habiendo, como comentábamos antes, sobre todo pues en estos momentos de pandemia que estamos viviendo, que es muy desagradable y lamentable para todos, pero quien padece además una enfermedad todavía lo es más. Jaime, muy agradecido de verdad por el cariño que me has prestado desde el primer momento y me da una satisfacción enorme poder hacerlo de manera pública. Voy a tratar de ocupar la pantalla abriendo lo que no sé si ahora se me... A ver, me he desconectado. Vamos a ver. A ver si podemos entrar. Ahí está. Ahí la tenemos. Entonces es... Presentación con diapositivas. Presentación con diapositivas. Desde el principio, a la izquierda del todo. Ahí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien. Pues vamos a ver, ya pues dejo esto normalito. En primer lugar, bueno, deciros que llevo más de 20 años detrás de este proyecto que se inició en la Universidad Pontificia de Salamanca en mi pretensión de hacer una tesis doctoral para atender a mujeres mastestomizadas. Tesis que nunca pude llegar a hacer porque fue imposible reunir un grupo de 60 mujeres mastestomizadas. Como todos sabemos, a la hora de tener que hacer los grupos, pues entran las variables que discriminan pues por sexo, por edad, por población, por estudios, etcétera. Y el profesor, el tutor que tuve de tesis, el doctor Fernández, me aconsejó que fuese haciendo casos únicos y que si era eso lo que yo quería hacer, pues que lo podía llevar adelante. Es decir, que este libro viene a ser el fruto de mi trabajo durante más de 20 años detrás de esta necesidad que descubrí pues por familiares muy próximos y que entendía el sufrimiento que tenían después de que habían superado el cáncer, pero nunca el cáncer se les iba del pensamiento y eso tenía consecuencias además muy duras en lo que era todo el comportamiento del desarrollo de la vida cotidiana. Y ya no digo nada en los sueños, en los trastornos oníricos que también padecía. Entonces, me vais a permitir que vaya haciendo alguna introducción diciendo: el cáncer es una experiencia traumática presente en el pensamiento, capaz además de amenazar la integridad física y psicológica de las personas. Es decir, es una amenaza permanente que nos está impidiendo el que podamos actuar con libertad mental y de pensamiento. Latente en el cerebro emocional, el cáncer además altera el estado de salud física y psicológica del bienestar, el rendimiento diurno y el descanso nocturno. Estas frases, me lo han enseñado los pacientes con los que yo he tratado, ¿no? Decirme, es que yo ahora no rindo en el trabajo como rendía. Y es verdad, y no tengo cáncer y he sido dado de alta, pero en fin. ¿A qué conclusión después, desde mi conocimiento como experto que me fui haciendo en neuropsicología clínica, pues fui de entender cómo el cáncer, una vez que ha sido superado en su forma tumoral, en su forma biológica y química, cómo el cáncer tiene una afectación traumática en el cerebro. Y en el cerebro, en sus tres partes, en esas partes que ya todos conocemos, hablamos del cerebro triuno, evidentemente, donde está influyendo en el tronco cerebral, en las funciones primarias, la respiración, el ritmo cardíaco. Es decir, yo tengo registros hechos de personas que dicen, es que cuando recuerdo el cáncer se me corta la respiración, tengo palpitaciones, funciones, en otros casos la función motora sensitiva, memorias, emociones, es decir, personas
que se les altera la memoria porque está presente, es como un elemento, un huésped que se ha introducido en su mundo cerebral, ¿verdad? Las reacciones emocionales asociadas al suceso, las reacciones estresantes, los nuevos recuerdos, etc. Bien, esto me llevó a entender mucho mejor cómo yo tenía que seguir trabajando y qué podía yo dar desde mi experiencia, que por supuesto en 20 años me ha ido enriqueciendo, pero me han enriquecido estas pacientes, estas personas a las que tanto les debo, ¿no? Por haber compartido conmigo su dolor y yo poder ayudarles. Y esto digo que me ha llevado a comprender lo que son las respuestas neuropsicológicas negativas asociadas al cáncer. Ay, Por supuesto, cuando lo tienes y cuando lo has superado. ¿Y cuáles son estas respuestas? Pues pensamientos negativos anticipatorios, muy difíciles de detener. Las creencias irracionales, incoherentes. Cualquier día que se levantan con una tos o se levantan con un dolor por una simple mala postura durante el sueño, ¿no? Pues piensan que el cáncer está apareciendo de nuevo. Las emociones negativas, la tristeza, cuando me recuerdo una paciente muy querida que me decía, dice, es que yo cada vez que me despierto y pienso que mis hijos se pueden quedar sin madres, dice, prefiero no verlo, prefiero no saberlo, ¿no? Y lógicamente todo ello tiene también unas componentes de alteración en el sistema inmunitario. ¿A dónde le lleva? Pues a unas respuestas de pérdida de control. Esa es la inseguridad, la ansiedad, el estrés y la depresión. Claro, cuando la persona, después de todo lo que ha pasado en las vivencias del cáncer, tiene estas vivencias internas, es evidente que está recibiendo de manera permanente un impacto negativo que le lleva a un fracaso. Y esta palabra de fracaso la he elegido porque también me lo han dicho algunos pacientes. Y es que es como si hubiese fracasado en la vida, y eso les va a influir en sus relaciones sociolaborales, en su propia salud, en las relaciones familiares, en la relación personal, etcétera, ¿no? Entonces, este sería el esquema. Por supuesto, es un esquema de personas con situaciones traumáticas, pero en este caso es la elección puramente de personas que han padecido cáncer. Superar del cáncer después del cáncer. Pues es un plan de atención fundamentado en el método MySystem. El método MySystem es un término, como estamos viendo, pues es un término en inglés que dudé mucho en ponerlo, pero entendía que, bueno, quería decir el sistema de la mente, lógicamente, que es lo que lo recoge, y es porque he tenido también algunas personas a las que he atendido que viven en otros países, y fue a través de una persona residente en Alemania quien me sugirió el título. Cuando yo le decía, digo, esto es el sistema de la mente, y me dice, MySystem, perfecto. Es un plan de atención y seguimiento personalizado, personalizado porque lo vas a encontrar personalizado en el libro, que te enseña a abordar las experiencias traumáticas no superadas. Es un guía terapéutico en las manos de quien lo tenga, que te va a ayudar a conocer y a controlar los miedos en los meses y años futuros. Es decir, es una herramienta que la vas a comprar, que la vas a tener, que va a estar contigo como cuando compramos un ordenador que está con nosotros, ¿verdad? Y su sistema de cuestionarios te permite ver en unas gráficas, como veremos ahora más adelante, lo que yo he denominado tu radiografía y resonancia psicológica. Es decir, te permite saber cómo se encuentra tu estado de salud física y psicológica del bienestar antes y después de aplicar el método. Pero vamos, antes y el después sería durante, porque es al día 15, cuando te vas a dar cuenta de cómo has modificado esas variables que ahora veremos. El método MySystem también utiliza ejercicios de audio que además se adaptan a las necesidades psicológicas.
Es decir, que porque puedas estar más triste, porque puedas estar más ansiógeno, etcétera. A las necesidades temporales, puedes hacer uso de ellos en el tiempo que quieras y donde quieras, porque tienes la ventaja de que a través de QRs o de páginas como páginas web te permiten llegar a su activación, y además de preferencias individuales, es decir, elegir, pues me gusta hacer este ejercicio porque con él me encuentro mejor. Y los resultados obtenidos en las gráficas te permiten ver los avances y sobre todo la sostenibilidad que has hecho en tiempo real. De modo que tú eres capaz de tener control sobre tu estado emocional mientras desarrollas tu vida diaria. Es decir, es un sistema que te va a acompañar, que lo vas a llevar como si llevases a la psicóloga, al psicólogo contigo, ¿verdad? Porque todas las personas tenemos un terapeuta dentro de nosotros. Este libro te va a ayudar a que tú potencies el terapeuta que está dentro de ti, es decir, el psicólogo, la psicóloga que está dentro de ti. Por eso, el método My System digo que es un antídoto para superar el cáncer después del cáncer, porque el ser humano puede superar el cáncer cuando su cerebro contiene la información adecuada y su GPS cerebral, es decir, las órdenes, las instrucciones que te das, debe estar bien programada la ruta que te va a conducir pues, por el camino del éxito. Es decir, si yo me acuesto todos los días con una programación de GPS, voy a salir adelante, voy a sentirme bien, mañana va a ser otro día magnífico, etcétera, yo voy a estar dando mensajes de ruta que me van a ayudar a la programación a través del sueño también. ¿Qué actividades nos vamos a encontrar en este libro que contiene el método My System? Pues unas actividades previas a su desarrollo sería el dar contestación a 9 cuestionarios de 14 preguntas cada uno para ver cuál es la autopercepción del estado de salud física y psicológica del bienestar. Y con ello vas a obtener la radiografía psicológica previa al desarrollo del método. Es decir, vas a obtener una gráfica que te va a salir de manera inmediata, en donde vas a poder ver cuáles son esos factores, como por ejemplo, pues cómo es tu relación, cómo te encuentras tú en tu ámbito personal, en el ámbito familiar, laboral, cómo es la autoestima, cómo te sientes ansiógenamente, cómo percibes el miedo, la tristeza, las molestias orgánicas, las reacciones cognitivas, ¿verdad? Esto es un valor, es un testigo extraordinario porque te encuentras con sorpresas. Como me decían muchas personas, es que yo no sabía lo que era la depresión y ahora me doy cuenta, o no sabía cómo la ansiedad y cómo la puedo corregir después, ¿verdad? Dentro de ese primer día, una actividad 2, que igualmente con un cuestionario, lo que vamos a obtener a través de él va a ser la obtención de la resonancia psicológica. Es decir, vamos a ir más adentro, nos vamos a meter más. La radiografía es algo más superficial, es algo más que, pero la resonancia es algo que nos va a llevar más allá. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues aquello que es mórbido dentro del haber superado el cáncer y que después en el pensamiento no se supera. ¿Y cuál es esta morbilidad? ¿Dónde la tenemos albergada? En los recuerdos negativos, en las imágenes negativas, en esas sensaciones de dolor del cuerpo, las sensaciones de molestias, las emociones negativas del llanto, la tristeza, las creencias y el concepto también de la salud percibida. Es decir, estás percibiendo que mi grado de salud o mi modo de salud, mis vivencias saludables no son buenas o cómo son. Y aquí tenemos 2 valores importantísimos, la radiografía psicológica y la resonancia psicológica. Es decir, vas a encontrar algo dentro de ti que no es fácil que lo podamos ver por nosotros mismos, incluso los profesionales en las consultas a veces nos encontramos
también con cierta dificultad para hacerles ver. Pero esto es una gran ventaja para el usuario del libro. Quiero pasar, ¿y por qué no pasa? No me pasa ¿Se me está oyendo? Sí, sí que te oímos, Antolín. ¿Por qué no me No salta sé, tienes una mano en vez de una flecha. Hazlo Sí. hazlo con el teclado, con las flechas del teclado. No me responde. Ya lo veo. Vamos a hacer una cosa. Si quieres, sal de compartir la pantalla. A ver ahí. Mira a ver si te Ahora. pasa. Ya está. Sí, ahora. Bien, continuamos entonces con las actividades previas a la aplicación del método y nos encontramos que el mismo día 1 vamos a hacer una tercera actividad que va a ser a través de un ejercicio de audio que está grabado, donde vas a hacer un reconocimiento y aceptación conforme tú eres una persona que has tenido cáncer. Fijaros que yo me he encontrado con muchas personas que después de haberlo superado no quieren reconocer que lo han tenido. Y esto es lamentable para ellas porque es como si estuvieran, es decir, desarrollan una conducta autoevitativa de no querer afrontarlo, no querer verlo. Bien, pues a partir de aquí lo que pasamos ya es al día segundo y comenzamos a desarrollar el método que tiene 3 fases. El día 2 vamos a desarrollar la fase primera y vamos a tratar de conseguir, o va a conseguir la persona, la estabilización emocional. Lo primero que necesita una persona con esas alteraciones emocionales es estabilizarse emocionalmente. Un paso primero es el de sincronizar el cerebro triuno, es decir, sincronizar esas 3 partes del cerebro más instintivo, más primario, el cerebro emocional y el cerebro racional. Y lo vamos a hacer a través de un concepto que también acuño aquí, que denomino respiración cardioemocional. Es un ejercicio de 3 minutos 20 segundos aproximadamente, que lo que hace es sincronizar esa forma de trabajo de las 3 partes diferenciadas de nuestro cerebro, donde aparece un estado de normalidad, es decir, no es un estado de relajación, es un estado de estabilización emocional y de funcionamiento interzonas de nuestro cerebro. Está interviniendo la respiración, el ritmo cardíaco, las frecuencias cerebrales, la alternancia de la información de un hemisferio al otro de nuestro cerebro y también estamos haciendo una estimulación en las frecuencias de tipo alfa, que son las que nos ayudan a consolidar lo que estamos aprendiendo. Todo eso dentro de ese ejercicio y en 3 minutos y medio aproximadamente. Dentro de esta primera fase, el día 5, puesto que en la primera fase hemos tenido unos días para que hagas ejercicios de ese primer ejercicio, seguimos con la estabilización emocional. Y vamos a hacer un segundo paso creando lo que denominamos un lugar seguro, un lugar ideal. ¿En qué consiste esto? ¿Para qué es esto? Pues para que la persona, una vez que está estabilizada emocionalmente en la sincronización cerebral, en la sintonía cerebral, puede, utilizando una herramienta poderosísima que es la imaginación, crearse un lugar donde allí se va a sentir ella consigo misma, donde va a ver la vida apartado del dolor, del sufrimiento, y donde por su condición de estado emocional va a poder, evidentemente, hablar. El ejercicio así la va llevando de recuerdos negativos, recuerdos positivos, pero que ninguno le va a alterar, es decir, ningún recuerdo negativo le va a alterar. Y eso también se va a practicar durante ese día, que simplemente es la creación de ese lugar. El día 6 se introduce en la fase segunda
que ya entramos a tratar materia relacionada con el cáncer propiamente dicho. Y es la reintegración del trauma posoncológico. En un primer paso, también con un ejercicio de audio, lo que hace es transformar las vivencias negativas del cáncer en fortaleza resiliente o de alguna manera en una vitalidad, en una fortaleza vital. ¿Y cómo se transforma? Pues el ejercicio te va guiando, no tienes que hacer esfuerzo de ningún tipo y simplemente tienes que oír, tienes que escuchar y dejar que vaya discurriendo el ejercicio. Te va planteando las situaciones negativas en una parte y esas mismas situaciones que son negativas se plantean en otra parte que se ven de modo positivo. De tal manera que hay un momento en el que se ha reintegrado esa sensación hasta tal punto que entras al segundo paso en otro ejercicio que ya sería la reintegración mórbida oncológica, que serían las imágenes, los recuerdos, etc. De tal manera que lo que consigues a través de estos ejercicios es ponerte a bien contigo en esas vivencias, en ese mundo interno que estás haciendo y llevar una situación a una situación mental de aceptación y sobre todo de sorpresa porque llegas a decirte nunca me había sentido así, no recuerdo cuándo me había sentido así por última vez. Seguimos, después de ese día sexto, llegamos. Hay que hacer las prácticas determinadas que te va indicando cada día las veces que hay que ponerse los ejercicios. Al día 12 y entramos en la fase tercera. La fase tercera se denomina comunicación introspectiva. ¿Esta fase en qué consiste? Fijaros que uno de los problemas que tenemos las personas es que dentro de las 17 o 16 o 18 horas que al día estamos vigilantes, estamos en vigilia, nuestro pensamiento no para y nuestros monólogos y diálogos internos no paran. Imaginaos estas personas que hemos dicho al principio que tienen pensamientos negativos anticipatorios. Imaginaos lo que representa para estas personas esos monólogos y esos diálogos internos a lo largo de todo el día, que es un porcentaje del tiempo muy, muy, muy elevado. Pues es un ejercicio que se denomina escucha cómo habla tu cuerpo. Ese ejercicio es el cuerpo el que te habla. Empieza diciendo el ejercicio, hola, yo soy tu cuerpo, el cuerpo que has tenido, el que tienes y el que vas a seguir teniendo. El cuerpo te lleva a hacer unas reflexiones, un entendimiento, una comprensión extraordinaria de quién eres tú con tu cuerpo, cómo hablas tú con él, y el cuerpo es el que te dice lo que quiere que tú le cuentes también, lo que quiere que tú le digas. Asimismo, el día 13 estamos dentro de la misma fase comunicación introspectiva, la tercera. En el paso segundo es escuchar cómo habla tu pensamiento. Y ahí es donde se dan cuenta de cómo son esos monólogos, esos diálogos internos que están teniendo con ellos mismos y que no se dan cuenta. Y este ejercicio, la ventaja que tienen el tenerlo grabado, es que en cualquier momento también, aparte de las recomendaciones que se dan, en cualquier momento puedes hacer uso de ellos. Son ejercicios enormemente liberadores de esos monólogos, de esos diálogos internos que son el crítico interior del que hablo en el libro, que es ese personaje que te habla de lo malo, que te habla de que tú no puedes, de que no vales, no sirves. Y estos ejercicios te llevan a ver el otro personaje, que es el guía interior. Es el que te dice cómo, por dónde debes ir. Y un tercer ejercicio que sería, escucha cómo habla tu energía. Fijaros que uno de los problemas más lamentables que yo he encontrado en estas personas es la pérdida de energía. No tengo fuerza, estoy cansada, siempre estoy cansada, me acuesto cansado, me levanto cansado, todo el día cansado. Bien, pues este ejercicio, la energía, te da una explicación muy clarividente de qué es la energía. Y de hecho la energía te dice, oye, mira, yo de todo lo que habéis hablado a mí me da igual, porque yo solo soy energía. Tú me pides
que te dé energía y la quieres emplear para llorar, pues yo te la voy a dar, Que la quieres emplear para divertirte, para reírte, pues lo que quieras. Entonces, hay una distinción entrando a entender con una claridad meridiana también cómo podemos, iba a decir conservar, cómo podemos usar, cómo podemos dosificar la energía, ¿verdad? Bien, pues con esto hemos terminado las 3 fases de que consta el método y llegaríamos al día 15, al día siguiente de haberlo terminado. Aquí volvemos a la actividad 1. Volvemos otra vez a hacer los cuestionarios para la autopercepción comparativa del estado de salud física y psicológica del bienestar. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Una segunda radiografía psicológica. Y este es un caso real. Este caso se procesó el día 5 del 2 del año 18 y se volvió a procesar el día 20 del 2 del año 18. Pues sí, unos 15 días después. Entonces aquí nos encontramos como en el ámbito personal, que había una percepción negativa de 70, se ha quedado en 28. Y así con el ámbito familiar de 70, 32, etc. Bueno, se está viendo por los colores cómo el simple hecho de haber practicado esos ejercicios durante los días que se han empleado en total 14 días, cómo han modificado la estructura, sobre todo del pensamiento, y cómo percibes el mundo interno de tu visión saludable. El día 15 volvemos a hacer la actividad número 2, que sería la resonancia psicológica. Fijaros, es lo más espectacular que se ha visto, es decir, la radiografía psicológica tiene en 15 días una disminución importante en el sentido del malestar generalizado, el sentido del estado de salud física y psicológica del bienestar. Pero es que los conceptos de la resonancia psicológica son mucho más espectaculares, porque aquí hemos trabajado los ejercicios y han hecho trabajar con las imágenes, que las ha diluido, las ha disminuido, y han hecho trabajar con las sensaciones del cuerpo, las molestias del cuerpo, que también se han ubicado en otras partes del cuerpo, y así con todo ello, ¿no? Esto es lo más espectacular que notan, porque fijaros que esto es lo que se lleva más dentro. Y el superar el cáncer después del cáncer, el método My System, lo que está haciendo es entrar en tu cerebro. Por eso se va a encontrar, entra en tu cerebro siendo tu propio terapeuta, siendo tu psicólogo, quien está diciéndote, está llevándote la información, está siendo un poco el intermediario, el recadero de una parte a la otra de los hemisferios cerebrales. Es decir, es una dinámica que mueve la información, que la saca del encapsulamiento, de la congelación en la que se encuentra. Y una vez terminado ello, ¿con qué nos encontramos? Con unas respuestas neuropsicológicas, esto también pues, se lo va a comprobar, pues a la aplicación del método. Donde antes eran pensamientos negativos anticipatorios, ahora es fortaleza resiliente y pensamientos positivos. Donde eran creencias irracionales o creencias incoherentes, son creencias racionales. Racionaliza la situación, racionaliza los comportamientos. Asimismo, las emociones son más positivas, hay más emociones positivas que negativas. Y el estado de salud física y psicológica del bienestar lo tiene como un elemento más atribuido de manera continuada. Con lo cual, ¿a dónde le lleva a la persona? A algo que había perdido antes de hacer el método y durante el cáncer y después de haberlo superado y no superarlo psicológicamente, pues le lleva al autocontrol emocional. Y el autocontrol emocional no es ningún esfuerzo, es una respuesta, es un resultado de cómo tú te sientes y de cómo tú te encuentras, ¿verdad? Con lo cual el impacto en este caso es un impacto positivo que te lleva al éxito, pues en las relaciones familiares, personales, sociolaborales, de salud, etc. Y esto lo que nos crea es un círculo virtuoso, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, que era un círculo vicioso. Y después tiene en el libro,
aparecen las pautas de mantenimiento. Es decir, el libro no te deja solo, aquello que lo lees y ya está. No, no, no. El libro es alguien que está contigo y que además, en la primera práctica del ejercicio 1, la respiración cardioemocional, al menos hay que hacerla una vez al día de manera habitual. Esto debiéramos hacerlo todas las personas que han padecido algún tipo de trauma, pero lo debiéramos hacer todas las personas, incluso cuando vamos conduciendo y nos cansamos de conducir, hacer este ejercicio automáticamente te recupera. Otra recomendación que nos da es practicar el ejercicio audio de transformar las vivencias negativas del cáncer una vez por semana durante algunos meses. Y asimismo, con la práctica del ejercicio del audio 4, es la de reintegrar la morbilidad oncológica una vez por semana durante algunos meses. ¿Por qué esto? Pues porque lógicamente estamos reforzando, estamos consolidando con mayor precisión lo que hemos venido haciendo. Tenemos también que practicar los ejercicios de audio 5, 6 y 7, que son los monólogos internos con tu cuerpo, con tu pensamiento y con tu energía. Y esto hacerlo una vez cada 10 días durante 3 meses. Y luego fijaros qué particularidad tan extraordinaria lleva este método contenido en el libro. Practicar las actividades 1, 2, es decir, la radiografía psicológica y la resonancia psicológica a los 3, a los 6 y a los 12 meses después de haber concluido la aplicación del método con el fin de ver tu radiografía y resonancia psicológica y cómo se mantiene en el tiempo. Y esto, el libro tienes que registrarte, dar un correo electrónico, porque la finalidad de ese correo electrónico es que a los 3 meses te va a mandar un recordatorio diciéndote tienes que hacer de nuevo la resonancia psicológica o la radiografía psicológica, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto estamos llegando evidentemente al final de las pautas del mantenimiento y no me queda nada más que quedar muy agradecido pues por vuestra atención y ahora a vuestra disposición para que me dirijáis las preguntas que se puedan hacer o se puedan dirigir y espero, Nieves, que con tu ayuda pues yo sepa ahora salir de donde estoy y poder atender con mucho gusto. Muchísimas gracias por vuestra atención, siempre voy a estar con vosotros, siempre me vais a encontrar, como siempre ha sido y es en mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Antolín. Tienes que dejar de compartir la pantalla, no hay problema. Y yo la dejo de compartir. Deja de compartirla. Pero que deja de compartir. Dejar de compartir. Dejar de compartir. Ahí Ahora, estamos. Muy bien. Ahora. Perfecto. Ya está. Perfecto. Muy bien, pues nada, ahora invitar a los asistentes, a las personas que habéis escuchado a Antolín, pues a hacerle alguna pregunta. Sé que nos has contado muchísimas cosas para digerir, bueno, sobre todo no para digerir, sino para animarnos a adquirir el libro y a leerlo con detenimiento. Bueno, ¿Os animáis a hacer algún...? Sí, perdona. Este libro, Nieves, es un libro que no llega a las 100 páginas, pero tiene trabajo para más de 500 días. Claro. Es decir, Esto es como una pastillita de estas concentrada, ¿verdad? De caldo, que es algo pequeñita, así. pero tiene... algo así, porque luego puede tener otras muchas utilidades saliéndonos del cáncer. Claro que sí. Espero vuestras preguntas. Bueno, yo les animo que si quieren, si no nos entorpecemos, si quieren abrir micrófono, podemos intentar organizarnos, ya que en el chat, bueno, sí que veo que han escrito alguna cosa. Vale, bueno, agradecer lo práctico e interesante de la exposición. Si os animáis a hacer alguna pregunta a Antolín. Bueno, pues parece que hemos Ha quedado todo clarísimo. Hemos debido decirlo casi todo. Bueno, a ver qué preguntan. Vale.
nuestra compañera Ruth dice que sería muy interesante poder oír los audios del libro. Dice que entiende que son ejercicios basados en mindfulness o en EMDR o en esa línea. ¿Antolín? Bueno, el libro está fundamentado en experiencias anteriores, pero nada tiene que ver con mindfulness. Vamos a ver, cuando entramos a trabajar con ello, lo que estamos haciendo un trabajo con estimulación cerebral de un hemisferio al otro hemisferio. Es más, tiene más una base del MDR, que en lugar de utilizar la presencia física, lo que estás haciendo es entrar en un lugar donde te encuentras satisfactoriamente, pasar a otro lugar donde no te encuentras satisfactoriamente y llevar la información. Va más allá, tiene una componente neuropsicológica que está más implicada la neuropsicología en este caso. Pero bueno, tiene cosas similares, claro que sí. Vamos a ver. Que creo que Jaime quiere comentar algo. Ahí está. Bueno, por supuesto, perdóname Jaime, debo decir que yo soy clínico MDR, entonces lo que no puedo evitar es la formación. Yo gracias a MDR he podido también desarrollar parte de este método y ampliarlo y abrir otras posibilidades que tienen unos resultados en principio más fáciles de autoaplicación. Muy bien. Una preguntita, Antolín. ¿Tú cómo ves este método para poderlo poner en práctica en grupos? Sabemos que la intervención que se está haciendo desde intervención primaria en las comunidades autónomas, donde están empezando con la intervención de profesionales de psicología en atención primaria, se hace en muchas ocasiones con atención a grupos. ¿Tú crees que este método podría aplicarse en grupos de pacientes tras una enfermedad crónica? Evidentemente, no solamente es que vamos, este método lo hemos impartido aquí en Segovia en la Asociación Española contra el Cáncer, con grupos, en la consulta lo imparto con grupos, es decir, además con grupos enriquece mucho la actividad, porque luego es una aportación de cada participante, como bien conocemos o bien sabemos, pero vamos, está concebido y ahora mismo está concebido y la plataforma para poder desarrollarlo grupalmente en el sistema online que estamos obligados a tener que hacerlo ahora sí, pero vamos, en grupo está perfectamente diseñado para su desarrollo y con unos resultados muy eficaces. Vale, tenemos un par de preguntas. Ay, si pueden cerrar los micrófonos, se agradece, que se mete muchos ruidos. Que tenemos un par de preguntas, Antolín. Una persona pregunta, ¿en qué otros casos recomendarías el libro? En los casos donde siempre se haya producido alguna situación traumática, abusos sexuales, acoso escolar, acoso laboral, accidentes de tráfico, porque este libro hace referencia al cáncer y está dirigido al cáncer, pero los ejercicios que trata solamente es el ejercicio número 0, que es el que tienes que hacer un reconocimiento conforme tú eres una persona que has tenido cáncer. Pero luego el resto de los ejercicios son los mismos que empleo para tratar, por ejemplo, pues una situación traumática después de un accidente de tráfico, una separación matrimonial pues dolosa, muy dura. Es decir, todo aquello que guarda relación con el trauma. Por ese motivo se mantuvo el título el método sistema de la mente. Es la mente quien va a ayudarte por el sistema de trabajo que tiene la mente. Lo que está haciendo el método es llevarte a cómo trabaja la mente. Efectivamente, sí puede hacerse, sí. Vale, otra persona pregunta si el tratamiento que planteas o la forma de afrontamiento que planteas es similar al tratamiento de la ansiedad, en el sentido de pasar de lo negativo a lo positivo. Sí, en este caso, claro que sí. Lo que yo, la valoración que hago respecto a la ansiedad
Es que tanto la ansiedad como todos los síntomas que experimentamos dentro del organismo son síntomas que vienen precedidos de una situación traumática. Es decir, la ansiedad vendría a ser una respuesta, una luz de alarma que se te enciende porque hay algo que no estás resolviendo, como bien conocemos o sabemos. Entonces, lo que hay que tratar no es que trates la ansiedad. Yo lo que tengo que conocer, y el método así va llevándote a entender qué, qué o cómo, dónde es donde se te produce la ansiedad y por qué se te produce. Entonces es trabajar el origen de ello. ¿Por qué tienes ansiedad? Porque la ansiedad es una respuesta. La ansiedad en sí no es ninguna patología, entendido como elemento de respuesta, de luz de alarma que te dice, soluciona los pensamientos negativos anticipatorios, el miedo a ir al trabajo, etcétera. Pero vamos, está dentro de la línea, sí. Vale, yo tengo recogida aquí una pregunta. Bueno, alguien tiene abierto el micrófono. Estoy constantemente cerrando micrófonos, pero ahora mismo no veo quién. Bueno, creo que lo ha cerrado. Tengo una pregunta, fíjate, Antolín, de una persona, la conozco, sé que ha tenido problemas y creo que sigue todavía en ello. La tengo por Facebook. Y bueno, pues como se ha hecho difusión, ¿no?, de este webinar, bueno, pues esta persona entiendo que no ha podido participar, pero dejó una pregunta, ¿vale? Y te voy a decir la pregunta, te voy a decir lo que le contesté y a partir de ahí, pues contesta lo que consideres e incluso a lo mejor a Artemio le apetece contestar también o a alguno de los asistentes, es lo mismo. Lo que me comenta es lo siguiente, dice, al sugerir que se puede superar el cáncer después del cáncer, se transmite al lector que el cáncer se cura. Me gustaría saber qué tipo de cáncer es el que se erradica del organismo hoy en día. Yo, claro, le he contestado, fulanito, no voy a decir el nombre, te invito a escuchar esta tarde al autor del libro en el webinar que se ofrecerá a través de plataforma digital y hacer las preguntas que consideres. Bueno, pues entiendo que a lo mejor ya no ha podido entrar, pero bueno, por darle otra respuesta, ¿no? Porque yo voy a hablar luego con esta persona, ¿qué le podríamos decir a esta persona? Bueno, pues que evidentemente este libro y el título en sí ya lleva el contenido, superar el cáncer después del cáncer. Es decir, el cáncer tiene otra expresión que no solamente es la expresión tumoral desde el punto de vista biológico. Este libro no es para superar este cáncer. Ese cáncer lo tendrá que superar a través de las intervenciones médicas correspondientes, la quimio, la radio, las terapias correspondientes que tengan que hacer. No. Estoy diciendo superar el cáncer después del cáncer, es decir, el cáncer tiene otra expresión que es una expresión traumática, es decir, que habla en forma de miedo, de angustia, de ansiedad, de temor, de pena, de tristeza. ¿A qué? Porque se le pueda reproducir, porque pueda venirle otra vez. Entonces, esas son las secuelas que deja el cáncer, pero en este ámbito de lo que es el pensamiento y lo que es el estado emocional y el decir, a ver si otra vez me va a venir. Entonces, es esa la dirección que tiene este libro. No es que vayan a superar el cáncer tumoral. Cáncer tumoral, este libro, no. Es lo que viene del cáncer. ¿Por qué? Pues porque uno de los problemas enormes que están padeciendo las personas que han tenido cáncer es que una vez que han sido dadas de alta clínica, cuando llegan a casa, todo es una alegría, es estupendo. A los pocos días comienza a haber algunas quejas por parte de quien ha sido dada de alta. ¿Cuál es la respuesta que suelen encontrar? Pero bueno, por favor, no te quejes que estás dada de alta. Cuando han ido a hacerse las revisiones, que lo pasan fatal, como sabemos, las vísperas de tener que ir, y cuando vienen con los resultados que son positivos, es decir, perdón, bueno, son positivos en el sentido de que no hay, de que no hay nada, pero no te quejes. Entonces llega un momento que no pueden expresar que tienen miedo, porque van a estar recibiendo, pues es a este tipo de personas con estas particularidades a quien va dirigido este libro.
Por supuesto. Bueno, ruidos por ahí. Así lo entendía yo, lo único que yo le invité a que participara y bueno, entiendo que no habrá podido hacerlo, ¿no? Pero vamos, tu respuesta se la haré llegar. Tenemos otro par de comentarios o de preguntas. Dice, con el libro trabajamos la transformación de creencias disfuncionales en torno a la enfermedad. ¿Qué opinas de la prevención activa antes de empezar a tratarte un cáncer en fase inicial? Pues hombre, opino que todo lo que sea prevención estoy totalmente y absolutamente de acuerdo. Si tuviéramos una medicina preventiva y una psicología preventiva, estoy convencido que todo funcionaría mucho mejor, incluida la enfermedad. Es decir, podríamos dentro de la prevención evitar que apareciese y además si aparece una vez que hemos hecho prevención, vamos a tener una visión diferente, vamos a verlo dentro de un universo muy distinto. Por lo menos vamos a entender que tenemos una preparación mayor para poder abordar y afrontar, porque evidentemente la prevención, en el caso nuestro de la psicología, pues ¿qué es lo que te hace? Pues hombre, que seas positivo, que mires las cosas desde otro prisma, desde otro ángulo, y bueno, lo que conlleva la prevención, que es una cosa, vamos, soy pro prevención al 100%. Creo que si estuviéramos prevenidos las cosas iban a funcionar muchísimo mejor. Por supuesto. Vale, otro compañero nuestro nos dice si te refieres al procesamiento adaptativo de la información como autocuración. Bueno, el procesamiento adaptativo de la información como autocuración. Yo parto también, el método parte de que las personas tenemos un sistema natural de curación. Lo que se tiene que tratar es la situación del trauma, ponerte a bien con el trauma. Es decir, que el trauma para ti, que has sufrido, que has vivido, no sea un trauma. Pero está en esa línea también, lógicamente. Tú tienes que adaptar aquello que está desadaptado, lo tienes que llevar a una adaptación. Y ahí la reintegración, la reintegración de las componentes, de las variables mórbidas del cáncer. Claro, tú no estás desadaptado, estás desajustado con las imágenes. Entonces, de lo que se trata es que tú reincorpores, traigas a ti esas imágenes, las integres contigo, las puedas ver y que emocionalmente no te altere nada, evidentemente. Otra persona pregunta, ¿qué estrategias utilizarías en aquellos casos en los que al paciente le cuesta seguir las fases del libro y la adherencia al tratamiento psicológico? En el caso de que tuviera alguna dificultad en seguir las frecuencias que marca el libro, pues ya digo ahí en una parte al principio de cuando he iniciado la exposición, el libro también tiene la posibilidad de la temporalidad. Es decir, se recomienda que se haga lógicamente en los días que se está recomendando. Esa recomendación es más para que no lo hagas en 3 días, es decir, que lo hagas más en 14, pero si lo haces en lugar de 14, lo haces en 28, pues lo vas a ir haciendo. Es decir, llevarás un ritmo más lento. Y en ese sentido, la pauta la podría hacer perfectamente. Y luego había una segunda parte que no la he entendido muy bien. ¿Qué estrategias utilizarías en aquellos casos en los que al paciente le cuesta seguir las fases del libro y la adherencia al tratamiento psicológico? O sea, las fases y el adherirse al tratamiento. Lo de la adherencia. Pero bueno, seguir las partes, entiendo que es por tiempo o por entendimiento. Es que, claro, si es por entendimiento va a ser más claro, si nos complicadito. lo puede especificar la persona que lo ha escrito. Si es por tiempo, tiene solución. Hombre, si haces hoy un ejercicio y hasta dentro de un mes no haces el otro, pues estas cosas no van a tener resultado. Sí que hay que tener una coherencia temporal, ¿eh? Y luego la de la adherencia al tratamiento, pues hay personas que rehuyen y rechazan los tratamientos. Entonces lo que hay que entender, lo que hay que ir a buscar es por qué ese rehusar el tratamiento. Porque claro que sí que sabemos la rentosidad a veces que hay de personas que, bueno, pues que sí, que yo voy, pero no me pongo bien. Bueno, pues estas cosas hay que verlas un poco más en profundidad. Muy bien. Bueno, por aquí están agradeciendo la exposición, que la encuentran muy interesante. Vale. Muchas gracias por compartir tu trabajo. Bravo por tu trabajo, muy interesante, Antolín. Bueno, que sepas, que tengas este retorno, ¿no? Positivo.
La persona que había puesto esa pregunta dice que se refería a cuando se cansan del tratamiento, cuando se frustran. Claro, pues lo que hay que conocer es cuál ha sido el motivo de la frustración. ¿Cuál ha sido el motivo de la frustración? O sea, la persona tiene que decir con claridad, el paciente, la paciente tiene que llegar a una que decir, ¿por qué me frustro? O sea, ¿por qué me canso del tratamiento? ¿Qué problema es el que tiene? ¿Qué expectativas tiene? Es decir, la persona tiene que ser clara también, la paciente tiene que decir, la persona tiene que decir, oye, pues mira, es que me he cansado de venir, es que todos los días igual, es que no veo que supere. Bueno, pues a veces también tenemos que decir, bueno, pues yo estoy haciendo lo que sé y sí, vamos, no, con esto no me refiero a que, sino simplemente que, bueno, pues analizar un poco por qué se ha llegado a esa frustración o a ese querer dejar el tratamiento. Yo a veces me he encontrado con casos en los que quieren dejar el tratamiento para justificar que han venido al psicólogo, que se ha puesto que han llegado a la consulta y que el problema no se soluciona. Como he dicho antes, porque hay una componente rentósica y el vivir de rentas a algunas personas les ha venido bien, aunque luego tienen otras consecuencias peores, claro. Vamos a ver, otro par de cositas que han aparecido. Una compañera dice, aparece en los resultados presentados en barras comparativas en el post un decremento en el factor autoestima. La pregunta es si es que la escala o cuestionario es en sentido inverso. Dice que a lo mejor Sí. esta cuestión está aclarada en el libro y que te felicita. Está aclarada en el libro y en la exposición que he hecho también. Dice es en sentido negativo. El valor máximo es de 98 en el caso de la radiografía psicológica, el máximo, pero en sentido negativo. Sería 98 y en sentido positivo sería el 0 o el 10. Sí, sí, efectivamente. Pero vamos, está totalmente clarificado. También preguntan si puede contactar contigo el paciente en el caso de que algo no funcione en esa persona. En el caso de adquirir el libro. No lo sé, no especifica más, pero si lo quiere hacer, sí, dice que sí. Que en el caso de adquirir el libro, que si puede contactar esa persona contigo en el caso de que algo no le funcione. Me gustaría hacerlo con mucho gusto, con muchísimo gusto, pero sería un trabajo ímprobo que no podría atender, porque eso sería abrir un micrófono que no tendría que estar las 24 horas del día. El libro además está vendido ya en algún país fuera de aquí también. Entonces lo que sí que se va a hacer es que dentro no se tardará mucho, una vez que se vea el registro de las personas, sí que se va a hacer, vamos a llamarlo así para entendernos, una especie de tutoría. De tutoría, es decir, vamos a ver para que planteen dificultades que hayan podido tener, experiencias que les hayan podido venir a través de las lecturas y de la práctica que hayan ido realizando. Entonces, en ese sentido, sí está previsto, por de ahí el registro también, para entrar en contacto con las personas y darles una mayor aproximación y que vean también al autor y poder hablar con el autor. En ese sentido, sí se va a hacer. No te oigo, Nieves. Perdón. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, es que había cerrado mi micrófono. Digo que, bueno, que nos has contado muchísimas cosas, la verdad. Eres una persona muy generosa, un compañero, un profesional muy generoso. Y bueno, yo creo que ya lo que nos queda es adquirir el libro. Que creo que en algunos sitios ya lo tenemos agotado, nos vamos a tener que pelear un poco por él, ¿no? Y leerlo y bueno, pues los profesionales, pues aprovechar tu sabiduría para atender a las personas que nos lleguen y bueno, las personas que no sean profesionales, bueno, pues también, ¿no? Que lo puedan aprovechar y que les pueda ayudar a superar, ¿no? Los difíciles momentos. Bueno, voy a dar paso a Jaime y a Artemio por si quieren... Si me permites, comentar. Sí. Nieves, quisiera, por favor, en primer lugar decir, ya que has comentado de, bueno, pues adquirir el libro, que a día de hoy parece ser que en Amazon les falta stock, no tienen estocaje de libro, pero sí en la casa del libro, sí lo pueden tener y eso enseguida lo van a llevar. Y en segundo lugar, pues agradecer de verdad otra vez, agradeceros el interés, la atención que me habéis prestado en todo momento
y ponerme a vuestra disposición porque es el legado de mi carrera, digo más de 20 años en el libro, pero es más de 30 años. Y no quiero dejarlo sin que esté ahí para abrir otras vías, otras posibilidades, pero sobre todo el objetivo final, que son aquellas personas que hoy están sufriendo, que lo están pasando muy mal y que cuando tienes una enfermedad de esta naturaleza que todavía representa mucho dolor tenerla, pues que pueda servirle de alivio y de superación en muchos casos. Y yo ya no hablo más. Coge un poco de ahí, Antolín. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antolín, por tu magnífica explicación, por habernos brindado a todos la posibilidad de poder penetrar en el conocimiento que estás compartiendo con todos nosotros. Muchísimas gracias a todos y todas los que habéis participado hoy con nosotros, que os habéis interesado por este libro y por la exposición de Antolín. Y a mí me gustaría, aparte de agradecer a Artemio también su participación y su colaboración, pues pedirle que sea él, como invitado de honor de este acto, quien lo clausure, quien nos diga las últimas palabras. Así que si te parece, Artemio, pues muchas gracias Jaime, porque es que es la palabra que debo de decir. Gracias, gracias y gracias. Hemos estado pues muy atentos a todo lo que nos ha comentado Antolín. Yo creo que yo comentaba que he estado intentando pues ver algo del libro estos días anteriores y desde luego que creo que te puedes enganchar a él perfectamente. Y lo que le comentaba al principio, no solo es para los enfermos del cáncer, sino para familiares e incluso otras patologías diferentes. Pero en nuestra función en la asociación, que es ayudar a las personas y familiares del cáncer, yo creo que puede servir pues, perfectamente. Y entonces, bueno, pues de verdad que muchísimas gracias y bueno, pues seguiremos colaborando. Pues muchas gracias por tus palabras, te las reitero también. Y quería dejar mis últimas gracias a propósito para darle un abrazo entrañable y cariñoso a quien ha sido durante toda mi carrera profesional aquí en Castilla y León y como colegiado en el Colegio de Castilla y León, a Eduardo Montes Velasco, que tan generoso ha sido no solo con la psicología, sino con los psicólogos, con las psicólogas, y Eduardo, que siempre has estado ahí abriendo caminos que no habría nadie nada más que tú. Un abrazo para siempre, Eduardo, llévatelo de mí. Muchas gracias. Gracias, Antolín. Pues nada más, yo me uno a ese agradecimiento de Antolín, ya que aprovechando que Eduardo está hoy aquí con nosotros, y tomo la palabra de Artemio porque efectivamente estamos dispuestos a colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Creemos que podemos enriquecernos de esa colaboración ambas entidades y para nosotros es un orgullo y una satisfacción además poder establecer esos nexos y esa comunicación continuada. Sin más, yo creo que agradecer también a Nieves porque la dulzura, el saber y la guía que hace siempre en las webinars que te encargas de dirigir es envidiable y a mí me causa pues eso, esa emoción, ¿no? Muchas gracias. No hay de qué, y tú lo sabes. Pues sin más, yo creo que ya son las 9 menos 10. Hemos estado aquí un ratito aprendiendo y compartiendo conocimientos y invitaros a las próximas... a mí la palabra webinar la verdad es que no me entusiasma nada. A las próximas reuniones online que podamos tener en abierto y a las que os daremos cumplida comunicación. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto.